Bien, Aldo Fuertes, gerente general de Popular Safi y sociedad administradora de fondos de inversión, está con nosotros para hablarnos acerca de lo que acabamos de escuchar. ¿Hay o no una mayor preferencia por los dólares? ¿Debemos irnos a los dólares? ¿Qué está pasando con la rentabilidad que ofrece la banca? Si en términos efectivos da lo mismo. ¿Qué ocurre? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Clorinda, también. Muy bien, estamos viviendo tiempos en los que está aumentando nuevamente la preferencia por los dólares. Así es. Esto puede parecer un poco extraño para las personas comunes y corrientes, porque uno se pregunta, ¿cómo así una economía que está en crisis, que su sector financiero está en crisis, que empiezan a caer bancos por aquí, bancos por allá, salvataje del Estado, cómo así la moneda de ese país empieza a tener más demanda cuando teóricamente va mal financieramente? Y es que lo que tenemos que entender es que para el consumidor local, por lo pronto, siempre el dólar ha estado asociado a una moneda de mejor calidad, de una moneda refugio que el sol. Además, es lógico pensar que en cualquier escenario, aún en este escenario en el que la economía americana está muy golpeada, siempre el dólar va a ser una moneda mucho más fuerte por fundamentos que el sol peruano. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos, obviamente, que el dólar empieza a crecer, empieza a mejorar su cotización respecto al sol de manera importante, y eso el público común y corriente, ese tema no le es ajeno. Entonces ellos también ven en la práctica que lo que tenían en dólares, en soles, perdón, empieza a perder valor versus en dólares, y finalmente terminan diciendo el dólar está subiendo más de lo que puedo de repente ahorrar en soles. En fin, empiezan a hacer conclusiones y terminan por demandando dólares, y eso nuevamente genera presión por la moneda y genera más bien más demanda y más precio, etcétera, ¿no? Ahora, hay que decir también que esta presión que hemos visto la han ejercido también los institucionales, que son los que tienen más fuerza, ¿no? Sí. Las AFPs, los fondos mutuos. Sí, a ver, lo que te comentaba era sobre esta noticia que apareció sobre el cómo así los depósitos de personas comunes y corrientes estaban incrementándose de sol a dólares. Pero en general, por el tipo de cambio, por qué tiende hacia el alza, efectivamente es por eso. Los institucionales empiezan nuevamente también a volar hacia una moneda, a tomar posición en monedas que tradicionalmente, históricamente y fundamentalmente ha sido una moneda mucho más fuerte que el sol, y además en algunos casos también por la repatriación de los dólares de la plaza local hacia sus matrices, generando también por eso una demanda concreta de dólares, ¿no? Usted que es un observador permanente de los rendimientos, sí. ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que está ofreciendo la banca? ¿La banca está pagando más por los soles? Y luego hablaremos también de los dólares, y luego veremos qué conviene en términos efectivos. ¿Qué está rendiendo más? Ok, la banca ahorita... hay bancas y bancas, efectivamente, ¿no? Pero en general está pagando un poco más que las inversiones o los depósitos en dólares. Ahora, también tenemos algunos bancos que están pagando casi lo mismo en soles y dólares, pero en general o en promedio la banca sí está premiando aún el ahorro en dólares versus en soles versus el ahorro en dólares. Ahora, en las cajas... Perdóneme, pero más o menos, yo tengo una cifra, sí. Quisiera corroborarla con usted. Algunos bancos pagan hasta 3,83%, esto está en la página de la SBS. Así es. Es el que menos está pagando, y luego tenemos tasas que hasta llegan hasta el 8%. Casi el 8%, sí, ¿no? Sí, en realidad eso es anual. Sí, eso es para un depósito de más de 10.000 soles dejados a 360 días. Sí, la banca, sobre todo la banca vinculada a la micro y pequeña empresa, la banca PYME, llámese Banco Azteca, efectivamente pueden ofrecer ese tipo de tasas porque también colocan préstamos a tasas bastante altas. Entonces, a quienes le dan plata pueden ofrecerles esas tasas interesantes en soles. Y las colocaciones en la micro y pequeña empresa suelen ser bastante en soles. Entonces, por eso es que podemos explicar el por qué la banca, sobre todo vinculada a la microempresa, está pagando eso efectivamente, ¿no? ¿Y las cajas municipales y rurales se han quedado o no han seguido subiendo? ¿En qué promedio estamos? Sí, en realidad ahí en algunos casos podemos tener para depósitos, siempre comparando 360 días, podemos estar entre un promedio más bien del 7%, a diferencia de la banca que en promedio entre el pico alto y el pico bajo podemos hablar de un promedio de 5 o 6%, ¿no? En las cajas no, tenemos un mejor promedio, incluso hay cajas que llegan a pagar, cajas rurales, que llegan a pagar a depósitos de esa característica hasta 10, como tasa real, 10.5, 10.25% en soles. Efectivamente es una buena alternativa, sabiendo
suponiendo que ambas instituciones, banca y cajas municipales o rurales, cuentan con el fondo. Pero hasta 80.000 soles, ¿no? Exacto, hasta 80.000, si no me equivoco, está alrededor de 84, 85.000 soles al día de hoy, ¿no? El Fondo de Seguro de Depósito. Entonces, tenemos ya algunos cuadros para mostrarles a ustedes, nos dice nuestra productora en segundos, nos dicen, también pasemos ahora a los depósitos en dólares. Ajá. También para hacer una equivalencia hemos tomado los datos que tiene la SBS para depósitos a plazo en efectivo por $3.000, ¿no? Más o menos buscando una equivalencia. El equivalente. Así es. Allí, ¿cómo estamos, señor Fuertes? Bueno, allí, como te digo, en algunos casos podemos ver casi que suelen pagar un poco, muy cercanos a la tasa en soles, pero sí efectivamente todavía permanece la mejor opción en soles versus dólares, ¿no? Ahí podemos tener tasas pues desde, en promedio, quizás estamos hablando más de, llegándose más bien al 5% versus lo del sol, que podríamos hablar un promedio de 6.5, por ejemplo, en banca, ¿no? Ahora bien, ¿y qué pasa con los fondos mutuos? Sí. Que es la otra alternativa, y hay que ayúdenme por favor para que las personas distingan que no es lo mismo ahorrar que invertir en un fondo mutuo. Hay una diferencia importante. Muy importante, Clorinda, porque para que las personas entiendan, el fondo mutuo, en primer lugar, tiene otra posición de riesgo que un depósito a plazo en un banco. Entonces, si queremos comparar rendimientos, en primer lugar lo que tenemos que hacer es preguntarnos si son riesgos comparables. ¿Okay? Un fondo mutuo no es comparable en riesgos a un depósito a plazo, es de mayor riesgo. Y a pesar de eso, la rentabilidad de los fondos mutuos en general, porque tenemos diversos tipos de fondos mutuos, están arrojando menores rendimientos que el rendimiento promedio en un depósito a plazo en la banca o en cajas, ¿no? Entonces, simplemente el ciudadano debería hacer esta reflexión. Al mismo nivel de riesgo, a un mayor nivel de riesgo en el fondo mutuo estoy recibiendo menos rentabilidad que con un menor nivel de riesgo en la banca o cajas, ¿no? Hay una pregunta recurrente que nos han hecho las personas: si estoy en un fondo mutuo, he estado en un fondo mutuo el más riesgoso y he perdido, ¿me salgo y deposito ese dinero en un depósito a plazos en una caja municipal o rural, o todavía me espero un año porque no es el momento adecuado para hacerlo? Sí, ¿cuál es su respuesta? A ver, en general, ahorita no es el momento menos adecuado para hacer eso, porque las pérdidas que ahorita el televidente, el ciudadano, puede verlas como muy catastróficas, siendo exagerados, digamos, porque para una persona a veces una caída pequeña para ella subjetivamente es catastrófica, aunque objetivamente de repente no es así, pero en fin, esas pérdidas son potenciales en realidad. No se van a realizar esas pérdidas hasta que el ciudadano decida realmente salir de allí. Cuando decida salir, esa pérdida potencial realmente ya se va a volver pérdida real. O sea, realiza su pérdida. Realiza la pérdida. Decide salirse. Así es, cuando decide salirse, realiza la pérdida. Mientras tanto, es una pérdida potencial que, si decide quedarse allí, la historia, la estadística te dice que esto debería revertirse. Ahora, el plazo exacto no lo sabemos, pero lo mejor es en este momento no hacer mella, digamos, del pánico generalizado que podría haber, y más bien tener un poco de paciencia y apostar hacia el largo plazo. Muy bien, vamos a mostrar los cuadros rápidamente que hemos preparado para ustedes. Rendimientos de depósitos a plazo, esta vez es en soles. Estamos viendo en la pantalla los bancos. Esto es información de la SBS actualizada, la última disponible, y esa es la tasa de rendimiento efectivo anual. Luego la otra lista, efectivamente, como decía el señor Fuertes, mi banco es la entidad en este caso que ofrece más según esta pantalla. Luego las cajas están pagando más, inclusive están pagando más que mi banco. Está la caja de ICA, la de Paita, la de Pisco, ¿no? Vamos con las rurales, nos dice tenemos todavía algunas allí, algunas Sullana, Trujillo, algunas cajas para terminar, y las rurales, que son estas, en las que aparecen efectivamente hasta 10% como máximo. Tenemos ahora sí las de dólares de una vez para hacer la comparación respectiva que habíamos hablado. Estamos ahí con los bancos que están pagando, la máxima es 4,49 en esta pantalla. La siguiente, si tenemos ya, efectivamente 4,85, cercano al 5%, efectivamente. Esos son los rendimientos. Las cajas también, las tasas no son muy altas.
efectivamente, alrededor del 4% algunos, y efectivamente, eso es lo máximo que tenemos. Las rurales, que también ofrecen sus rendimientos en dólares, hay que decirlo, no están ajenas a ese tipo de operaciones. Una como máximo 4,33 en esta pantalla, la de Libertador de Ayacucho. Efectivamente, es más o menos esto.